Hola a todos y todas, somos Laura y María y esto es Hablando en Maresto. Y hoy vamos a hablar de un tema que no a todos los maestros y maestras os influye, pero es posible que os vaya a influir en vuestra carrera profesional, que son las aulas multinivel, que tienen muchas formas distintas dependiendo del lugar en el que estéis trabajando, pero en España principalmente cuando se piensa de aulas multinivel se habla de aulas rurales. Pero, por ejemplo, aquí en Austria, donde estoy yo, prácticamente todas las aulas de educación infantil son aulas multinivel. Y es un tema que nos toca personalmente porque las dos tenemos experiencia en él y además hacemos acompañamiento y sesiones de coaching, hemos hecho durante un tiempo, a maestros que están empezando en un aula multinivel y no saben por dónde les da el aire, porque es lo que suele pasar al principio, ¿verdad, Eso María? es. Sí, además es una cosa como muy abrumadora, ¿no? La primera vez que te enfrentas a esto, porque aunque yo pienso que partiendo de la base de que toda clase debería ser un aula multinivel, ¿no? Porque nunca te vas a encontrar, aunque solo tengas un curso, niños que vayan a la par y niñas que vayan completamente a la par, pero en el caso en el que te encuentras de verdad con un aula en la que realmente no es solamente que haya niños que llevan diferentes niveles, es que tienes diferentes cursos juntos y dentro de los cursos diferentes niveles. Entonces llegas a tener una totalidad de subniveles pues, que al principio abruma y que no sabes cómo organizarte. Es que es multinivel al cuadrado. Tienes multinivel en tus alumnos, como siempre se tiene, pero luego tienes multinivel en cuanto a objetivos, multinivel en cuanto a cuántas horas puedes dar de cada asignatura, de un montón de cosas. En Claro. cuanto a evaluación, en cuanto a eso, a lo que vas a trabajar en papel, a lo que vas a trabajar a nivel de contenidos, a nivel de evaluación, no son los mismos objetivos. Por ejemplo, yo ahora mismo en mi aula tengo niños desde 3 años hasta 9. Por supuesto que los objetivos que yo me planteo con una niña o un niño de 3 años nada tienen que ver con lo que te puedes plantear con alguien de 9. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Ni los procedimientos que tienes que utilizar, ni las técnicas, ni el material que vas a darle, ni siquiera el tipo de letra, por ejemplo, que es otro tema que sacamos en uno de nuestros programas, ¿no? Es que es completamente Claro. diferente El nivel. todo, El nivel de todo, todo, autonomía de todo. los niños es muy distinto, entonces tienes una mezcla ahí de niños que te necesitan constantemente, con Todos, niños que pueden ser un poquito más autónomos. claro. Mm. A ver, ahí también radica mucho la diferencia entre, bueno, voy a hacer primero un poquito de background, ¿no? De remontarme un poco a lo que a lo que nos podemos encontrar, ¿no? Aquí en España, como bien has dicho tú, es inevitable pensar en la escuela rural cuando tú hablas de aulas multinivel. Pero dentro de la escuela rural, aún así, hay realidades muy diferentes. Te puedes encontrar lo más común que es por ciclos, ¿no? Que tú tienes en un aula a todos los niños de infantil, de primero, segundo y tercero, en otro aula a los niños de primer ciclo de primaria, que compartes primero y segundo, en otro aula a los niños de tercero y cuarto y en otra aula a los niños y niñas de quinto y sexto. Y eso Pero sería lo ideal. eso es lo ideal. Y así se trabaja fenomenal porque en la legislación española los contenidos y los objetivos están planificados por ciclos. Entonces, de esa manera, te permite ver en la totalidad la evolución, ¿no? De los niños y niñas y de vivir con la tranquilidad de que si en primero de primaria no lo consiguen, estás tranquilo porque sabes que van a estar contigo en segundo. Claro. Entonces es muchísimo más fácil planificar a 2 años vista que planificar como individual. Bueno, Y en el más caso de las... gratificante, Eso realmente, es, porque eres capaz de ver el esa trabajo a largo plazo. evolución. Mm. Que luego ya entraríamos en las interinidades, si repites, no repites, pero bueno, Ya, eso ya, es es otra otra cosa. cosa. Y luego también están las aulas unitarias o semiunitarias en las que tú te puedes encontrar, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una aula semiunitaria. ¿Qué significa eso? Pues que en el cole en el que yo estoy solo hay 2 aulas. En un aula está desde primero de infantil hasta segundo de primaria y en el otro aula están de tercero de primaria a sexto de primaria. Claro, tercero, sí, Claro. 4 niveles por cada... Bueno, en mi clase habría 5 niveles, lo que pasa que actualmente no tengo ningún niño ni ninguna niña de primero de primaria. Tenemos 4 cursos, tengo yo 4 cursos y 4 cursos tiene mi compañero. Pero
Yo no he trabajado en una aula unitaria completa, pero sí que he trabajado con compañeras que estaban en una aula unitaria total. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes mezcladas absolutamente todas las edades, Todas desde las 3 edades. años hasta 12. Y eso me Eso es una parece locura. muy, muy, muy difícil. Muy difícil de llevar. Como siempre digo, también altamente gratificante, y eso son aulas en las que todo el mundo aprende, desde los niños y las niñas hasta los maestros y las maestras, porque es un aprendizaje circular. O sea, a la vez que tú enseñas, ellos te enseñan, y además es que no se puede plantear de otra manera, porque no saldría Ya. bien. No, te iba a preguntar porque respecto a otras localidades, o sea, a las diferentes localidades del CRA también es una dificultad que se tiene, la realidad de cada localidad dentro de la misma escuela. Eso es, la realidad de cada pueblo es completamente diferente, y entonces te tienes que adaptar todavía más para intentar llevar una coherencia de centro, pero a la vez llevar un mínimo de individualización por pueblos, porque es lo que los niños y las niñas se merecen, por supuesto. Y luego, respecto a las realidades que nos podemos encontrar, sí que es verdad que aquí, en La Rioja, sí que hay un colegio que también en infantil hacen como allí, en Austria, que tienen mezclados a los niños y las niñas por edades, a pesar de ser un colegio ordinario en el que o sea, no tendrían por qué mezclarlos, pero Pero los tienen se mezclados. decidió en claustro tenerlos mezclados. Y bueno, pues Por aquí lo en que he La Rioja, escuchado, funciona bastante bien, ¿no? Tiene mucha sí, aceptación por parte de las familias. sí que Igual que eso aquí es. no conciben que no tengas a los niños mezclados en distintas edades. Claro, no conciben que tengas una Fíjate, clase de 25 niños de 3 años. fíjate. No me preguntan cómo sobrevivís a 25. Porque claro, el aula multinivel, desde la perspectiva de aquí de Austria y de la que estás contando ahí en La Rioja, no tiene ese beneficio que tiene un colegio rural que normalmente es menos alumnos juntos. Aquí tienes 25, 26 niños de las 3 edades mezcladas. Y son muchos niños y mucha demanda muy diferente de lo que necesita cada niño. Eso es. Al Mm. final las aulas multinivel es lo que tiene, que tienes que atender a muchísimas necesidades al mismo tiempo. Yo siempre cuento como anécdota que me ha pasado no una vez ni dos, o sea, muchísimas veces, que tengo que dejar de explicar, yo qué sé, un tema de conocimiento del medio, o multiplicaciones, o restas o sumas conllevadas, porque te va a acompañar a hacer cacas a otro niño. Claro. Que es que dices, es una realidad absolutamente opuesta, ¿no? La de unos y la de otros. Y no puedes Pero decir, oye, ahora no te toca a ti, eso ¿sabes? es. Aguántate. Claro, ¿no? O sea, es que es ya. Además, cuando los niños y las niñas pequeños te lo dicen, es ya. Es ya. Ya, sí, sí. Es hace un O minuto. eso es. Es para ayer ya lo que teníamos que hacer. Es Entonces, verdad. pues, ¿qué podemos decir de esto? Pues que tanto la planificación como la improvisación son igualmente importantes. Porque tienes que ser lo suficientemente organizado y tener la cabeza lo suficientemente estructurada para tú tener una idea general de lo que quieres lograr cada día. Primero, en el curso, mes, trimestre, semana, ¿no? Más o menos un poco unas ideas generales, pero ser consciente de que no es puede que no sea posible que la lleves a cabo, porque hay momentos en los que igual te falta un niño y te falta un curso entero. Claro, Claro, necesitas esa flexibilidad claro, constante, extrema, o sea, flexibilidad eso extrema. es. Yo añadiría también reflexión, viene muy bien la reflexión, algo que a mí me ayuda mucho es un ratito de reflexión antes de empezar el día, que a veces no es posible por falta de tiempo, pero si se puede, un ratito de lo que esperas que pase y luego otro ratito después de qué ha pasado, por qué y qué puedo mejorar para mañana. Ayuda bastante a despresurizar, a tener a estresarte mucho menos, porque dices, bueno, esto es lo que yo pensaba, esto no ha funcionado, no pasa nada, mañana lo pruebo de esta otra forma. Eso Pero es. Y yo además creo lo que son, pruebas mañana, o sea, es inmediato. Es, bueno, es pues mañana inmediato. lo intentamos hacer de otra manera. ¿Cuántas veces ha Porque pasado que preparas algo y en el momento en el que entran los niños, todavía, o sea, solo están entrando, dices, no, hoy no hoy es el no. día. Sí, Y no pasa nada. Y lo que decíamos,
anteriormente con respecto al bienestar de los maestros. El perfeccionismo no tiene cabida en un aula multinivel. No, no tiene. No tiene porque no va a No, suceder. no va a suceder No y va a además no es bueno, suceder. no ayudas a nadie siendo perfeccionista. No, nunca va a suceder exactamente como tú lo tenías planificado. Lo que no significa que vayas a llegar al punto, tú vas a llegar al punto en el que has pensado como punto final. Probablemente hasta vas a superar esas expectativas. Pero si tú pensabas que el camino iba a ser así, probablemente el camino sea serpenteante, Sí, no sea recto. Va a ser un poquito serpenteante y con diferente. caídas, Sí, con vas a caídas por el ver. camino. Y que en la sociedad occidental tenemos demasiado bien visto el perfeccionismo. El perfeccionismo es algo negativo. Hacer las cosas bien no significa hacerlas perfectas. Y hacer las cosas bien no significa no cometer errores o no caerte por el camino. No, hacer las cosas bien significa conseguir tus objetivos y buscar y levantarte cada vez que te caes y cada vez que algo sale mal decir cómo puedo mejorar esto. Pero olvidaros del perfeccionismo si estáis en un aula rural o en un aula multinivel. Eso es. Y luego Bueno, otra cosa que cualquier hay que aula. tener muy en cuenta es observar mucho a los niños y las niñas para darte cuenta de en qué facetas son capaces de ser autónomos y en qué facetas no lo son. ¿Por qué? Pues porque tú vas a tener que planificar toda la jornada escolar en base a eso. Es decir, tú vas a tener que trabajar, por ejemplo, imagínate con los de primero de primaria o los de segundo de primaria o con un curso esa parte en la que no son autónomos y dejar a los demás haciendo la parte que sí son autónomos. Y Mm, luego cambiar. Porque si yeah. no, va a ser algo imposible. O sea, yo no me puedo poner, por ejemplo, no puedo trabajar, por ejemplo, lectoescritura y lengua al mismo tiempo, porque yo no puedo estar con los de segundo de primaria haciendo lengua y dejar a los niños y a las niñas de infantil a ellos solos haciendo lectoescritura, porque no es viable. Yeah. Entonces, quizás puedas utilizar un sistema de trabajo por rincones, por espacios o como cada uno lo llame y entonces centrarte en los otros, en explicar algo más complicado y luego pues aprovechar los momentos en los que el alumnado de primaria se va con los especialistas de educación física, de inglés, de música, para trabajar esas otras cosas con los alumnos y con las alumnas de infantil. Porque es que si no, vamos a dar en locos y en locas todos. Ellos Pero también, y sí, nosotros. ellos y nosotras. Pero también quiero decir que tiene sus pros, que es bonito trabajar en multinivel. Es muy bonito, muchas veces tienes el apoyo de los mayores con los pequeños. Aquí en el periodo de adaptación este año noté que me era muy fácil cuando un niño de los pequeñitos necesitaba ayuda, pedir a uno de los mayores que fuera, lo hacían con muchísimo gusto y además lo hacían mejor que nosotras, porque los niños empatizan más Sí, entre ellos, por sí, supuesto. hablan en su mismo Entonces, idioma. claro, y son capaces de tranquilizarles, son capaces de ayudarles mejor, hablan eso, pues hablan el mismo idioma, lo que estás diciendo. Y es muy bonito de trabajar. Tiene que ser que te guste también, ¿eh? Eso es. Y luego cuando los mayores acaban igual pronto, les encanta ayudar a los pequeños. Y se Sí, sienten muy sí. bien. Se Y sienten les súper ayuda a ser bien. más autónomos, a Eso desarrollar es. responsabilidad, sí. La verdad que lo que quiero decir con esto es, no sintáis la obligación de que os guste o de trabajar en un aula multinivel, pero hasta aquí podemos llegar hoy. Si necesitáis ayuda, estamos aquí para ayudar, encantadísimas además, porque nos encanta y podemos ayudaros tanto si tenéis grupos grandes o grupos pequeños, rurales, porque cada una hemos amasado experiencia en uno de los tipos. Eso Y es. hasta aquí otra vez. Os dejamos con toda esta información y muchísimas gracias por escucharnos. Os pedimos, por favor, si nos estáis viendo desde YouTube o desde Spotify, que le deis a la campanita para que os aparezcan todos nuestros programas. Por favor, sí. Y muchísimas Compartid gracias. con todo el mundo y lo que ha dicho Laura, agradeceros vuestra atención y que os esperamos ver en el siguiente programa. Muchísimas gracias. Un beso. Hasta Adiós. pronto. Adiós.